Rusia anuncia su retiro parcial de 2 zonas de combate en Ucrania y Occidente duda de las reales intenciones de Vladimir Putin y de si él no quiere o no puede seguir extendiendo la guerra. Estambul fue escenario del más reciente diálogo entre las partes y en medio de una profunda desconfianza y una tímida esperanza de que se esté un poco más cerca del fin. Las fuerzas rusas continúan sus bombardeos mientras aumenta el debate en torno a si Putin verdaderamente alcanzó sus objetivos anunciados al principio, la desmilitarización y la supuesta desnazificación de Ucrania. Por eso en esta edición de Fondo nos preguntamos, ¿retirada parcial de Rusia, señal de paz o táctica de Putin? Sean ustedes muy bienvenidos a esta edición de A Fondo. Les acompaña y saluda desde Berlín Jenny Pérez. Están con nosotros Maciej Stasinski, periodista de la Gaceta de Wyborcza y corresponsal del diario La Vanguardia de Polonia, experto en temas de transición democrática. Buenos días. Adrián Krupnik, doctor en Historia, investigador de la Minerva Stiftung para el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Y Julio Roldán, sociólogo, autor, analista internacional y doctor en filosofía por la Universidad de Bremen en Alemania. Ustedes saben, pueden discutir con nosotros, escríbanos a fondo@dw.com, corrijo, y también sabemos que vamos a hablar principalmente en torno a si Putin hasta ahora ha alcanzado sus 2 objetivos trazados al principio de la invasión a Ucrania. Participa, atrévese a través de nuestras plataformas también de redes sociales. Y comienzo inmediatamente con la pregunta del momento y contigo, con el periodista polaco Maciej. ¿Qué es lo que creen ustedes que está pasando realmente en Estambul? Allí Rusia anunció básicamente una retirada parcial. Hoy día la OTAN, Stoltenberg, el secretario general, decía no creemos que esto pase. ¿Cuál es la situación real, la voluntad política o no política que tiene Rusia frente a estas negociaciones? ¿Cómo lo ves tú? Nadie de nosotros está en el teatro de operaciones militares, ni en Estambul. Entonces, para eludir especulación, creo que hay que centrarse en cosas fundamentales. Lo que quiere conseguir Putin, porque esto está claro desde el comienzo, es conquistar Ucrania, reducirla a una gobernación de Rusia, liquidar su soberanía e independencia y convertirla en parte de la Rusia neoimperial, como antes había sido parte de la Rusia imperial de los zares y más tarde de la Unión Soviética. Esto es lo que quiere conseguir. Parece ser que no lo está consiguiendo, pero no creo que se pueda decir que haya renunciado a esto. Todo lo que sabemos, más o menos por los indicios de las negociaciones o los diálogos de Estambul, indica que Ucrania no cede, no quiere ceder su soberanía, por supuesto, no quiere ceder sus fronteras y no quiere renunciar a ser un Estado soberano. Putin, de momento, creo que tiene grandes dificultades para hacer lo que se proponía hacer en cuestión de 4 días. Ya son más de 4 semanas, pero no se puede afirmar con conocimiento de causa de que haya renunciado a ello, porque no quiere ni siquiera renunciar a dejar de bombardear poblaciones civiles, ciudades como Kharkov, como Kiev, como Mariupol, sobre todo. Que me hace muy bien para Maciej, periodista polaco en esta mesa. Adrián, los objetivos de Putin no los estaría alcanzando en el terreno de operaciones. ¿Te parece que eso es así también? ¿Estamos viendo acaso el estancamiento ruso en Ucrania? Es lo que dice por lo menos también los organismos de seguridad de los Estados Unidos o Ucrania. ¿Te parece que no ha conseguido el primer gran objetivo, que es la desmilitarización como se la propuso Putin en Ucrania? Bueno, creo que si tomamos en cuenta los objetivos de Putin tal como él mismo los hizo públicos al principio de su ofensiva, diríamos que no lo está consiguiendo. Pero también, y que incluso va a obtener lo contrario, una remilitarización no solamente de Europa con un renovado apoyo y de la OTAN y demás. Pero si pensamos que en realidad su agenda es otra y que su objetivo de largo plazo es dañar a la Unión Europea
de distintas maneras y lastimar la alianza de la Unión Europea, la alianza atlántica con los Estados Unidos, entonces ahí podemos apreciar la situación de otra manera y yo creo que está logrando sus objetivos. Además, en el largo plazo, ¿verdad? Además, ya ha hecho público Zelensky las concesiones que estaría dispuesto a negociar y muchas se alinean con lo que bien ha dicho Maciej, así que... ¿Pero el objetivo militar lo cumplió o no lo cumplió hasta ahora? ¿No lo cumplió? No, pero yo supongo que ese no es su objetivo verdadero. Ok, perfecto. Eso dice también el periodista polaco, nuestro colega Adrián, quiero decir, ¿qué pasa contigo, Julio? ¿Tú piensas también que Vladimir Putin hasta ahora no ha cumplido el primero de esos objetivos planteados, que es la desmilitarización de Ucrania? Siempre a los políticos hay que entenderlos en una doble función. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. ¿Realmente era esos objetivos? ¿En realidad era su objetivo? ¿O era un discurso para la prensa, era un discurso para el manejo internacional, para la comidilla de los periodistas, para el manejo en ese nivel? ¿Tenemos realmente la información más o menos certera que esos eran sus objetivos? Entiendo. Sí. ¿Estás de acuerdo entonces que la OTAN en este caso tampoco debería confiar en esto que ha anunciado Moscú? Nuevamente, ese es el problema. Los que han escrito sobre la guerra y los que han hecho guerra. Yo no soy experto en táctica y en estrategia, no soy experto en guerra, pero si vemos todos los que han escrito sobre guerra, comenzando por Sun Tzu, Tucídides, Napoleón, Mao Zedong, ¿qué dicen? Una cosa es lo que se habla para un determinado público y más tomando en cuenta cómo se mueve el mundo en estos momentos, cómo están los tres bloques de poder organizados, hay un juego de palabras. Y nosotros muchas veces hemos caído en eso, especialmente los analistas, porque estamos repitiendo un discurso muy oficial, muy occidental. Claro, aquí hay una guerra de información y, por supuesto, los rusos tienen también toda su batería. Así que hay intereses, que todo el mundo juega sus intereses, dice también Julio Roldán. Me pregunto, y una pregunta, no sé quién quiere responder. Lo pregunto esto de si haber logrado o no sus objetivos es una cuestión clave cuando estamos viendo, por ejemplo, informaciones de inteligencia que están liberando tanto Ucrania, tanto Estados Unidos, que aparentemente Vladimir Putin lo que quiere es lograr, entre comillas, una victoria o comunicarla a su pueblo para el próximo 9 de mayo. Incluso le ponen fecha a ese gran desfile que todos los años se realiza en Rusia a propósito de esa victoria contra el nazismo. ¿Quién quiere responder? ¿Adrián? Tiene sentido, tendría sentido. Una retirada más o menos digna que le permita aclamar una victoria en una fecha. Putin ha sido un líder político que hizo de la victoria en la Segunda Guerra Mundial una nueva narrativa del lugar que le corresponde a Rusia en la escena global. Tiene muchísimo sentido. Tiene mucho sentido y le permitiría elegir el momento de la retirada. Muy bien. Vamos ahora a echar, por favor, un vistazo al mapa, el teatro de operaciones de guerra. Si nos fijamos dónde hay más actividad, vamos a ver a las tropas rusas que tratan de avanzar desde 3 frentes. Esperamos las imágenes. Desde el norte pretenden aproximarse a la capital, a Kiev. En el este están las regiones separatistas de Donetsk y Luhansk, cuya independencia ya reconoció Vladimir Putin, recordemos. Y en el sur y sureste está la ciudad portuaria de Mariupol, de importancia estratégica, también asediada por nuevos bombardeos este día a través de Leópolis. En cambio, el oeste del país, muchos ucranianos siguen intentando abandonar Ucrania y llegar entonces a Polonia. Seguimos hablando del tema de la desmilitarización contigo, Maciej. ¿Qué quiere lograr realmente Putin militarmente? Tú lo decías al principio un poco, quizás la estructura imperial, no así la de la OTAN, pero eso significa que va a renunciar a Kiev, lo pregunto, porque lo que estamos viendo ahora es una guerra de informaciones contrapuestas. No hay que ceder a la tentación de que todo es una discusión entre narrativas equivalentes. Esto no es así. Hay una propaganda y hay una realidad. Putin dijo que antes del ataque, de la invasión a Ucrania, y llamemos las cosas por su nombre, es una invasión, no es una guerra que ha estallado por no se sabe qué razones. Fue una invasión no provocada por nadie,
sino por Putin, ordenada, que había estado acumulando tropas durante 2 meses en la frontera de Ucrania, amenazando, intimidando a los ucranianos y a todo el occidente, buscando, como bien decía Adrián, buscando fisuras en el occidente, la Unión Europea. Yo no estoy de acuerdo con que lo está logrando, pero es igual. Entonces, es una invasión cuyo objetivo claro, porque lo dijeron los rusos antes de la invasión, es liquidar, suprimir el Estado ucraniano porque, como dijeron, no tiene razón de ser y es parte de Rusia. Esto no, de momento no lo está consiguiendo. Creo que está más lejos, mucho más lejos de conseguirlo de lo que se hubiera podido esperar antes y de lo que el propio Putin pensaba, porque pensaba que le iban a recibir con flores en Kiev y tal. Entiendo tu punto, pero la pregunta es de nuevo responder: ¿Putin no quiere seguir avanzando en el territorio ucraniano o no puede? Con toda la información que tenemos. No puede. No puede. ¿Julio? Yo creo que hay que entender, sin ser experto nuevamente en guerra, hay que entender que una guerra es un fenómeno que se desarrolla en avances y en retrocesos, en idas y en venidas. Es decir, 2 pasos adelante y 1 paso para atrás. En concreto, es posible que simple y llanamente estén haciendo un alto porque teniendo en cuenta que gran parte de esta zona oriental está controlada. Y especialmente, no nos olvidemos, la salida de Ucrania al mar, que es muy importante y que está repercutiendo en Europa y en muchas partes del mundo por el problema del trigo, por el problema del maíz, sencillamente es una zona que lo están cerrando. Entonces nos preguntaríamos, ¿para qué ir al lado oeste, que está en la frontera con Polonia, si de repente eso no les interesa? Es decir, lo que estamos nosotros es fundamentalmente especulando. Especulando, porque no estamos tenemos todo el rato. bases reales, concretos, no tenemos documentos que nos puedan decir, bueno, mira esto, porque cuando hacemos investigación, ciencia y no solo periodismo, y no solo propaganda, tenemos que basarnos en 2 puntos claves. 1, la información fidedigna y 2, la lógica. ¿Y a dónde nos lleva esto? A entender mejor los fenómenos. Sí, debo reconocer como periodista también, incluso esta cadena internacional, que muchas de las cosas que están informándose desde el terreno de guerra son imposibles, cotejarlas independientemente, como habitualmente se hace en el ejercicio periodístico. Adrián, ¿estás de acuerdo con lo que dice Julio, incluso con lo que dijo más temprano Matsiei? En parte con ambos. Agrego, cuando yo decía que el objetivo de lastimar a la Unión Europea, la alianza con los Estados Unidos, Putin lo estaba pudiendo lograr, me refiero al largo plazo. Ha sembrado ahí unas bombas de tiempo que vamos a ver cómo son desactivadas por las alianzas democráticas en los próximos años, no hoy. Porque una cosa es hoy reaccionar a la corriente migratoria, a la suba en el costo de la energía, de la inflación y demás. Hay que ver cuando eso se prolongue un par de años. Es una bomba de tiempo. Respecto de lo que dice Julio, de documentos y especulaciones, estoy de acuerdo. Muchísimo de lo que hablamos no sabemos qué hay en la cabeza de Putin y en el terreno, pero hay, yo diría, mucho más que un documento, que es la obra de un intelectual ruso que se supone que es la voz cantante de lo que está llevando Putin adelante en su visión de la geopolítica, y es también una fuente de inspiración para movimientos antidemocráticos en otras partes, que es Alexander Dugin. Y en su concepción de la geopolítica, uno puede encajar perfectamente lo que está sucediendo como algo que lastima al liberalismo global y que vuelve a instalar la identidad de las autodenominadas sociedades tradicionales, que básicamente no respetan la democracia, las libertades individuales, y que reivindican el derecho de los gobiernos a atropellar a quien se les oponga en el camino. Muy bien. Hablemos, por favor, de un país que hasta ahora había quedado un poco en la lista más bien negra, un poco incómoda de la Unión Europea, como es Polonia. Andrei, tú eres periodista polaco, conoces el país muy bien y también su evolución o involución democrática, como quieran verlo. ¿En qué papel o en qué posición queda este gobierno conservador también de Polonia, con todo lo que sabemos ha hecho Polonia por Ucrania ahora mismo?
Bueno, el país y el gobierno no siempre son la misma cosa. El país y el gobierno, en este caso, han sido cogidos absolutamente de improviso. El gobierno polaco ignoró durante más de 3 meses las advertencias de Joe Biden de que Rusia estaba acumulando tropas en la frontera y de que esto amenazaba con un conflicto armado, posiblemente también, evidentemente, crisis humanitaria. El gobierno polaco hasta marzo no hizo nada al respecto para prepararse a esto, porque no se lo creía o no lo tomaba en cuenta. Segundo, cuando estalló la guerra y empezaron los ucranianos a huir de la guerra, fundamentalmente a Polonia, pero también a Rumanía, Hungría, Moldavia, quien se volcó para ayudarles fue el pueblo polaco espontáneamente, tanto en las ciudades como en la franja fronteriza. Fue un movimiento espontáneo y magnífico. Sobre esta reacción tan de empatía, de tanta solidaridad, el gobierno, que no la esperaba, porque era un gobierno que desde hace 6 años se oponía a recibir refugiados ni de Siria, ni de Irak, ni de Afganistán, se vio absolutamente sorprendido y se montó en la cresta de la ola de que nosotros vamos a ayudar a los ucranianos. O sea, ellos capitalizaron, ya hay que decirlo, capitalizaron una cosa que partió del pueblo polaco. Correcto. Bien, es mejor rectificar que no rectificar. Ahora, políticamente, el gobierno polaco quiere capitalizar también esta guerra, mostrándose como país fronterizo de flanco oriental de la OTAN, como campeón de la Alianza Europeo-Noratlántica con Estados Unidos, para consolidar su posición política en el mundo occidental, pero sin echarse atrás de todo lo que había hecho durante 5 años, que era pisotear cada vez más la democracia liberal, la Constitución, la alianza con la Unión Europea, los derechos individuales, libertad de los medios, independencia del Poder Judicial y todo esto. No se quieren echar atrás porque creen que su papel, el gobierno, porque cree que su papel de país fronterizo en condiciones de una guerra que amenaza al Occidente por parte de Rusia, se le va a perdonar los atropellos, la deriva autoritaria y los repetidos y sistemáticos atropellos al Estado de Derecho en Polonia. Esta es la verdadera apuesta que está emprendiendo. Es una consecuencia lamentable. ¿Te parece a ti, muy breve, que van en todo caso Europa y Estados Unidos, principalmente también los garantes, digámoslo así, se supone de los valores democráticos, van a tener que aceptar entonces la deriva autoritaria de Polonia, que seguro va a ser... Espero que no lo hagan ni en el caso de Hungría, que es otro caso, ni en el caso de Polonia. Pero, Maciej, aquí hay algo que quizás también nos amplía el debate. Adrián, por favor, Julio. Polonia, tú dices, aquí va a pasar algo que va a tener que ver con una consecuencia política interna que quizás van a tener que pagar los propios ciudadanos polacos inmediatamente después. Pero ¿qué pasa ahora mismo? Occidente se ha abierto a hacer negocios o a buscar negocios con países que han sido considerados hasta ahora parias. Hablemos de Algeria, ¿no? Hablemos, por el tema del petróleo, hablemos de Venezuela. ¿No es el precio que se va a tener que pagar por lo que está pasando ahora mismo en Ucrania con este rompimiento, este divorcio con Rusia? Opiniones, ¿quién quiere? Julio. Tenemos que tener definitivamente bien claro y ver el desarrollo del término democracia y del término liberal de la democracia, de la libertad. Sencillamente, veamos la historia del desarrollo de los Estados Unidos, lo han pisoteado cuando lo han querido. Han hecho lo que les ha dado en gana. En América Latina ha habido en Chile, en Argentina, en Nicaragua. Es decir, han hecho lo que han querido con la democracia. Solo levantan la democracia y la libertad, los valores occidentales cuando les conviene. Prueba de ello es que el caso de Maduro. Hasta hace un mes Maduro tenía precio su cabeza. Era el dictador, el miserable, el demonio. Y ahora es el presidente Maduro. Porque hay intereses. Lo que acá se mueve son los intereses geopolíticos y los intereses económicos. No nos engañemos, no vendamos humo al pueblo, a la gente, porque les estamos engañando. Aquí, los que están ganando
y de repente vamos a entrar a ese tema, es la industria de armas, porque la industria de armas necesita vender armas al mundo. Si no venden, se mueren. Y es la gran industria. ¿Y cuál es la organización armada más grande del mundo? La OTAN. Bueno, entre Pero los ¿eso países. qué quiere decir, perdón? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Rusia es una democracia y que Estados Unidos no lo es? ¿Que Rusia representa la defensa de la democracia liberal y la Unión Europea no la representa? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ha habido atropellos a la democracia en América Latina? ¿Qué tiene que ver con esta guerra? ¿Por qué? Tiene que ver porque estamos analizando un problema internacional. El problema internacional ¿Puedo hablar? que ¿Me es dejas un hablar? Estado invade militarmente. ¿Me puedes a otro dejar hablar, estado. por favor? El punto de Julio, perdón si puedo aquí meterme como la moderadora, lo que está hablando Julio de las guerras ilegales y de las guerras ilegales que también ha cometido Estados Unidos, bueno, la más reciente quizás es la que más está presente en el tema de Irak. Y si por esa razón, independientemente de que Estados Unidos efectivamente es una democracia y que Rusia efectivamente es una autocracia, se deben, digamos, tomar todas las decisiones que están cambiando el mapa político. Yo entiendo que ese es un poco el punto de Julio. ¿Cómo te parece entonces que debería seguir la historia? A ti, Marcial. ¿La historia de...? Esta historia de cómo se están reordenando las fuerzas, ¿no? Estamos hablando, tú mismo estabas hablando de las consecuencias para Polonia. La dependencia, sobre todo de Europa, de los suministros de gas y petróleo, ha sido en los últimos años tremenda con respecto a Rusia. Esta dependencia, en el caso de la guerra que está librando la Rusia de Putin, no solo a Ucrania, sino al mundo democrático occidental, hace que todas esas economías occidentales tienen que recurrir a otro tipo de fuentes de energía, no, renovables en el futuro, que requiere mucha tecnología, inversión y tal. ¿A costa del precio ético? ¿Qué significa a costa del precio ético? Porque ese es el tema. Está haciendo negocio con gobiernos autocráticos que estaban marcados en la lista negra por Estados Unidos. Creo. Yo no sé si esto es ético o no es ético, pero si no tienes suministros, recurres a donde los puedes conseguir. Pero a ver, se corta el gas de Rusia por una razón ética bastante grande y sin embargo se pueden ampliar los negocios con otras autocracias y ese es un dilema muy grande en el que está la política internacional. Sí, el mundo no solo es blanco y negro, no siempre se puede decir todo el bien y rechazar todo el mal. A veces se hacen soluciones de compromiso o se buscan soluciones de compromiso que no son lo más ideal, pero es lo que ocurre. Yo quiero señalar un contrapunto con Julio. Si los Estados Unidos han hecho un mal uso de la palabra democracia y han enarbolado la bandera de la democracia para llevar adelante guerras muy mal hechas y demás, eso no quita que la democracia pueda estar amenazada en ciertas coyunturas. ¿Qué significa esto? Yo veo de manera concreta, hoy en día, como todos estamos sufriendo una pérdida de derechos o de situaciones democráticas que teníamos hace poco. Por dar un ejemplo muy simple, ya no podemos acceder online a ciertos canales de información que antes sí podíamos. ¿Por qué? Porque en Rusia se cierran ciertos medios de prensa, entonces la Unión Europea responde haciendo lo mismo. Como individuos, yo como individuo tengo menos acceso a la información, o sea que mis derechos fueron tocados directamente y esto no es una abstracción, esto pasa en nuestra vida. Volviendo a esto del cinismo y demás, hay una frase muy famosa de cuando Hitler invadió la Unión Soviética, automáticamente Winston Churchill declaró que iba a apoyar a la Unión Soviética, que había que hacerlo, y que si Hitler invadía el infierno, él iba a apoyar al diablo. Porque cuando hay un conflicto internacional hay que identificar cuál es el enemigo principal. Si nos perdemos en los detalles de si aumenta el precio de los fertilizantes o si la industria armamentista va a ganar más dinero, podemos perder el foco de qué es lo más importante. Y es cierto que esto rebota por todas partes en cada rincón del globo,
porque lo que está haciendo esta guerra es precisamente sacudir la estructura del orden global. Pero convengamos, por favor, que el objetivo supremo de la política debería ser de la diplomacia también, es que haya paz en el mundo. Estoy de la acuerdo. política desde su punto de vista y la diplomacia fracasaron. Entonces lo que queda es una guerra que está siendo alimentada por todas partes también. Hay un gran debate, mucha desconfianza de parte de la gente, aquellas que nos están mirando ahora mismo, de decir por qué se siguen enviando armas a Ucrania. Hay gente que opina de esa manera y me parece que también hay que entender, digamos, sus aprehensiones, porque mientras más armas, la guerra no se va a acabar, y este es el punto. O sea, lo principal, cuando vemos lo que está sufriendo la gente debajo de todos esos escombros en territorio ucraniano, uno dice lo principal ahora es rescatar a los civiles. Pero luego, si hay más armas y si hay industrias armamentísticas que se siguen alimentando de esta coyuntura, uno se pregunta dónde va a terminar esto. Pero las armas sirven en este caso para Ucrania para ayudarle en su legítima defensa de víctima de una invasión imperial. Un pacifismo 100% es una tontería como una casa. Es decir, ¿alguien atacado no tiene derecho a defenderse? Claro que tiene derecho a defenderse. OTAN no interviene porque no quiere guerra global con Rusia, pero tiene mucha razón casi todos los países que lo han hecho, de suministrarle las armas a Ucrania porque se quieren y se deben defender ante una descarada agresión imperialista. Marcel nada más. Dice, en este Por punto, supuesto el pacifismo que hay que es una rescatar también tontería. a civiles. Comprendo Sí. tu punto. Entonces, Maciej dice, en este punto de las cosas, pensar en términos pacifistas es una tontería. Julio Roldán, ¿responde? Yo insisto en 2 o 3 cosas. Esta situación que se vive actualmente en Ucrania no vino del cielo ni se preparó hace 2 meses atrás. Esta es una respuesta al problema de la OTAN desde el año 1991. ¿Qué hubiese pasado si la OTAN no hubiese avanzado integrando a 13 países más en la frontera con Rusia? ¿Y qué pasaría viendo el otro lado si Rusia pone misiles en México y en Cuba? ¿Qué pasaría? El problema con esa tesis es válida, pero el problema es que también es utilizado por la propaganda rusa. Julio. Claro, por eso hay que ver eso. ¿Por qué? Porque eso es un problema de acción y reacción. Nadie hace nada de la noche para la mañana. Esta es una situación que lo han preparado, y ahí estoy de acuerdo con ustedes, los llamados oligarcas rusas, que es el gran capital ruso que está ligado al gran capital norteamericano y al gran capital chino que nos estamos olvidando. Es decir, acá hay un nuevo reacomodo del mundo. Le ha tocado a Ucrania en medio de las 3 grandes potencias. Por un lado, Estados Unidos, que está en etapa de decadencia. Por otro lado, Rusia, que está en una etapa de nuevo ascenso, y China, que es prácticamente la locomotora del capitalismo en el mundo. Muy breve, no sé el punto, pero ¿por qué sonríes o te ríes de sarcasmo, me imagino? Porque este simetrismo no se sostiene ni un minuto. La OTAN no ha avanzado sobre las tierras que corresponden a la Unión Soviética, correspondían a la Rusia imperial. ¿Qué disparate es este? Países que se liberaron de la Unión Soviética pidieron ser parte de la Alianza Noratlántica del Occidente, de la Unión Europea. Esto no es ninguna expansión, no es ningún avance y no es ninguna simetría de que Rusia responde al avance de la OTAN. Esto no es verdad. Sencillamente... Pero hay un documento que se firmó, te recordarás, en el año 97 entre Rusia, por primera vez Rusia como actor político, y la OTAN. En ese tiempo estaba Boris Yeltsin, estaba Javier Solana, el secretario general de la OTAN en aquel tiempo, y firmaron un statu quo. No. ¿Qué se firmó No firmaron entonces? ningún statu quo. Se habló en el año 91 entre los representantes de Yeltsin y de Estados Unidos, de la OTAN, sobre la perspectiva del futuro de la OTAN, de seguridad en Europa. No se firmó ningún documento, es lo que se conoce, no se firmó ningún tratado, no existe ningún artículo por el que la OTAN se hubiera comprometido a no admitir nuevos miembros. Sin embargo, no la historia de eso, discúlpame miembros. que te corrija un poco, pero sin embargo, en la historia, ¿no?, de la política internacional, se enseña en la universidad, esa es la primera acta que se conoce de cooperación y seguridad entre las partes.
militares. Adrián, no te quedes un poco muy aparte, por favor. Me gustaría también conocer tu opinión respecto a esto que estamos discutiendo. Yo definitivamente en esto estoy de acuerdo con Maciej. No, creo que Putin es muy hábil en utilizar las excusas que encuentra, pero uno podría decir cuál fue la excusa para barrer con ciudades enteras en Siria. Ahí también hubo una provocación de la OTAN y no es así. Es un maestro de explotar los márgenes que dan las democracias sin respetar las obligaciones que impone la democracia. Y eso es lo que, con esta ayuda a Ucrania, los Estados Unidos, la OTAN y los países de Europa empiezan a decir hasta aquí. Y ahora hay una nueva línea de confrontación que va a haber que sostener en el tiempo. Esto, pase lo que pase, como sea que termine esta guerra, aquí hay un conflicto que recién empieza y va a durar años. Y se está de verdad reacomodando el mundo entero. El punto que decías de la legalidad de esta guerra es muy importante recordar que también Rusia pertenece al sistema de Naciones Unidas, por lo tanto hay tratados aquí que se están irrespetando y sí, efectivamente esta guerra es ilegal, de eso no hay duda. Queremos seguir avanzando, está realmente dispuesto en todo caso el presidente de Ucrania a dar probablemente el más doloroso paso, que es renunciar a la aspiración de ser parte de la OTAN con tal de que termine la guerra. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto Volodymyr Zelensky. Garantías de seguridad y neutralidad, el estatus de libre de armas nucleares de nuestro Estado. Estamos dispuestos a aceptarlo y eso es muy importante. Era el punto clave para la Federación Rusa, razón por la que empezaron la guerra. Sabemos que han pasado muchas cosas respecto a esa declaración del presidente Zelensky hace algunos días, pero me pregunto, no sé quién quiere responder, quizás tú, Adrián, si en tal caso Zelensky aceptara entonces la neutralidad de Ucrania, ¿no significaría entonces capitular en todo lo que él ha defendido en este más de mes de guerra? Bueno, es una capitulación a medias, te diría yo. En parte, yo un poco lo dije antes, Zelensky está avisando que cedería a esto que supuestamente era lo más importante para Putin, ¿verdad? Supuestamente. Si esto ya está sobre la mesa, entonces están los motivos para terminar esta invasión. Pero vemos que la invasión no termina, porque no ese es el verdadero objetivo de Putin. Ahora bien, al mismo tiempo, al no haber caído, otro líder político hubiera podido escapar en un avión y todo esto ya se estaba desarrollando de otra manera. Zelensky se quedó, combatió, así se le da forma a la historia, los pueblos reaccionan de distintas maneras. Ucrania ha establecido el nuevo límite para este estilo de hacer política de Putin y es la nueva línea de confrontación entre la Unión Europea y lo que emane desde el Kremlin mientras Putin siga en el poder. Hablábamos todo el rato del primer objetivo que se había propuesto o trazado Vladimir Putin al inicio de la invasión, que era la desmilitarización, ¿no? Dijimos lo que se sabe con lo que se sabe. El segundo punto era la desnazificación, y esta es una cuestión extremadamente importante porque ustedes saben, paralelamente se está judicializando, ¿no?, esta guerra, o sea, lo está haciendo la Corte Penal Internacional con el fiscal Khan, lo está haciendo también con distintas declaraciones a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entre otras cosas, donde Rusia argumentó que esta operación especial, como lo llamó, tenía lugar solamente porque tenía lugar un genocidio en contra del pueblo de habla rusa en Ucrania. Y ante esa situación está el tema de la desnazificación. Tú dices ya que es absurdo, realmente así. ¿Cuáles son los argumentos? Absoluto disparate. ¿Qué quiere desnazificar? Que en Ucrania gobiernan los nazis desde que terminó la Unión Soviética. Es un disparate. Yo no sé por qué tenemos nosotros que rebatir los disparates propagandísticos de esa paranoia imperialista que acusa a todo aquel que no está de acuerdo con nosotros de ser un nazi, criminal y tal. Ucrania... Perdón, ocurre en territorio europeo. Eso ocurre en todas partes, ¿no? Ucrania es un país independiente con una democracia desperfecta en la que le ponía zancadillas la Rusia de Putin por lo menos 2 veces ya, en el año 2004 y en el año 2013 y 2014, para truncar esa democracia, ese desarrollo y tal. Y yo no veo por qué tengamos que perder tiempo para rebatir estas
teorías propagandísticas puramente de que él quiere desnazificar. ¿Qué quiere decir nazi? ¿Qué quiere decir nazi? O sea, lo tenemos que debatir primero porque somos un medio alemán, porque estamos en Berlín. En segundo lugar, porque sí está documentado, digamos, la presencia de, por lo menos, el batallón Azov, que tiene presencia, ¿no? Ya sabes, en Crimea. Azov. Bueno, ¿y qué? Hemos visto también imágenes y la gente tiene acceso a esas imágenes y necesitamos, naturalmente, aclarar ese punto. Hay neonazis en Moscú también. Permíteme dar Correcto, una... hay neonazis en Moscú y esa era mi tercera pregunta, pero no nos adelantemos porque esto es una cuestión bastante profunda, muy delicada y la queremos hacer de la manera más responsable. Adrián, por favor. Sí, permitime complementar lo que dice Maciej. En principio estoy totalmente de acuerdo contigo. Es ponerse a analizar en detalle qué neonazis hay o había o habría en Ucrania es entrar en el juego de Putin que instaló la agenda de esa manera. En cambio, yo prefiero darle una vuelta de tuerca y ¿por qué no vemos realmente? Y además el discurso de Putin se cae por todos lados porque, primero, ha bombardeado y ha destruido ciudades donde viven los rusoparlantes que en teoría él quería rescatar. Todo mentira lo que ha dicho. Pero volviendo a su supuesto intención su supuesto objetivo de desnazificar. En otros países europeos, la extrema derecha ha tenido una variedad de contactos con Rusia y ha sido financiada o ha recibido inspiración intelectual directamente desde Rusia. Por mencionar algunos casos que son públicos, no son secretos, no es que yo estoy... Son públicos. El partido de la Libertad en Austria hubo un escándalo porque salió a la luz que se intercambiaban contratos en negocios públicos a cambio de financiación. La Liga en Italia también. Marine Le Pen en Francia. En el NPD aquí en Alemania, digámoslo claramente. Y aquí también, ¿no? la AfD ha jugado un rol muy interesante, distinto, porque ahí no se ha, por lo menos hasta hoy no se ha descubierto una financiación, pero aquí la AfD ha servido a los objetivos de Putin de darle legitimidad internacional a las fantochadas de elecciones que hizo en el Donbass y a las elecciones en las que él fue elegido como presidente, mientras observadores de la Unión Europea decían aquí no hay competencia de partidos, se han eliminado de manera ilegal a los competidores, entonces había representantes de la AfD en Moscú diciendo aquí las elecciones se celebraron de manera legal, democrática y abierta. Entonces el que de verdad, para agrietar aún más las fisuras que hay en Europa, financia y apoya de 1000 formas distintas a la extrema derecha en Europa es Putin. Hay un nexo directo también con el NPD, más allá de la AfD, acá en Alemania, y también lo hubo con algunos políticos del último gobierno de Lukashenko, de Yanukovych en Ucrania. Eso es algo que también está ampliamente publicado en la prensa alemana, y sin embargo hay que consignar que es esto lo que se utiliza en la propaganda rusa, y lo discutimos porque es bueno contrastar lo que está circulando, ¿no?, en todas partes. Por favor, Julio. Concretamente, el gobierno de Ucrania no es un gobierno nazi ni neonazi. Ese es un gobierno neoliberal, un gobierno corrupto, que tienen al interior de ellos sus contradicciones, y uno de sus puntos fundamentales ha sido su relación especialmente con los demócratas norteamericanos, que incluso el hijo del presidente Biden fue presidente o el representante más importante de la más grande empresa de gas en Ucrania. El punto de los neonazis, sí existen neonazis en Ucrania. El batallón Azov existe, está ahí, y ha sido integrado al ejército regular. Ese es el problema. Ha sido integrado al ejército regular. Entonces, cuando Putin levanta, o los rusos levantan esa idea, es un doble juego, porque ahí estoy de acuerdo contigo, que ellos tienen más neonazis que en mismo Ucrania y que en mismo Alemania. Y más aún, el gobierno de Putin, los que alimentan a Putin en este proyecto son mucha gente que quieren renacer, y estoy de acuerdo con él, en el viejo zarismo en el siglo XXI. Porque son anticomunistas, antibolcheviques, y lo han acusado a Lenin y a los comunistas, que son los culpables para que exista esta problemática.
Públicamente lo han dicho eso. Entonces ellos tienen un proyecto. Ahora, termino diciendo, la desnazificación no se da de un día para otro, porque el problema del nazi es su mentalidad, el fascismo es su mentalidad. ¿Por qué? Se ha terminado con el fascismo en Italia y el nacionalsocialismo en Alemania, y siguen existiendo fascistas, nacionalsocialistas en Alemania, en Europa, en Rusia, en Ucrania. Entonces es un problema que se tiene que tratar, creo, con mayor detenimiento. ¿Solamente alguien quiere agregar algo más? Nos quedan 2 minutos y medio. Increíble, tan poquito de programa. Te doy a ti la palabra, Maciej. La pregunta fue última, si está dispuesto Zelensky, el presidente de Ucrania, a ceder su aspiración a integrarse con el Occidente, con la Unión Europea y con la OTAN. Yo no lo sé si está dispuesto. Yo solo puedo decir que una concesión a punta de pistola es una concesión que se puede y se podrá revertir en el futuro, incluso si la hace. Porque el precio que está pagando el pueblo ucraniano, de momento son 4 millones casi de gente que ha huido de la guerra, es la destrucción de muchas ciudades, es un sufrimiento terrible de la población civil, es empobrecimiento por muchos años de este país. Si en aras de salvar lo que se pueda salvar, el gobierno ucraniano concede la neutralidad como condición de que se deje esa agresión, puede que lo tenga que hacer. Pero reitero, se hará o sería una concesión arrancada a punta de pistola por un terrorista a una víctima del terrorismo internacional. Nos quedan probablemente 2 minutos de programa y tengo que hacer esta pregunta, que es la pregunta que nos convoca en esta mesa. Retirada parcial de Rusia, señal de paz o táctica de Putin. Julio. Muy breve. No, realmente no podría decir porque no tengo los elementos del momento, porque están cambiando tanto las cosas. Adrián. Putin le ha clavado un puñal al liberalismo democrático. Hay que ver cómo se recupera ese liberalismo democrático y todos sufrimos las consecuencias. Maciej. Mejor que pierda el poder cuanto antes en Moscú. De esta manera nos despedimos. Entonces terminará la guerra. Maciej, muchas gracias. Julio Roldán, Adrián Krupnik, muchas gracias por estar aquí, por discutir con esto. Soy Jenny Pérez, esto ha sido A Fondo. Déjenos sus comentarios, déjenos sus sugerencias. Somos Deutsche Welle. Un abrazo. Hasta pronto.